eso como criaturas tuyas. Te damos gloria a ti, Señor, porque eres nuestro creador. Y una criatura debe adorar, debe glorificar a su creador. Mi Dios, te damos gloria en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Señor. Lo ponemos en alto, Padre, porque ciertamente creemos en un Dios todopoderoso, en un Dios que ha creado todas las cosas para Él. Oh Señor, bendito y alabado seas tú, por siempre y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les invito a que se pongan sobre sus pies para leer la escritura. Vamos a leer el Salmo 47. El Salmo 47 está en la página 369 de estas Biblias. Salmo 47. Y vamos a hacerlo de una manera dinámica para que ustedes también se sientan parte de la adoración, de la alabanza, del servicio. A los que están en casa también les invito a que lean en voz alta el Salmo 47 que vamos a estar leyendo. Y todos juntos a una sola voz vamos a leer el Salmo 47. A la cuenta de 1, 2 y 3. Batid palmas, pueblos todos. Aclamad a Dios con voz de júbilo. Porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido. Rey grande es sobre toda la tierra. Él somete pueblos debajo de nosotros y naciones bajo nuestros pies. Él nos escoge nuestra heredad, la gloria de Jacob, a quien Él ama. Dios ha ascendido entre aclamaciones, el Señor al son de trompeta. Cantad alabanzas a Dios. Cantad alabanzas, cantad alabanzas a nuestro Rey, cantad alabanzas, porque Dios es Rey de toda la tierra. Cantad alabanzas con armonioso salmo. Dios reina sobre las naciones, sentado está Dios en su santo trono. Se han reunido los príncipes de los pueblos, como el pueblo de Dios de Abraham. Porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es ensalzado en gran manera. Amén. Bendita sea la palabra del Señor. Hermanos, ¿no les llamó la atención cuántas veces el versículo 6 dice cantad alabanzas a Dios? Lo dice, 1, 2, 3, 4. Y luego en el versículo 7 está otra vez al final, cantad alabanzas con armonioso salmo. Vamos a cantar alabanzas, así como nos invita este salmo, a cantar alabanzas a nuestro Dios, a nuestro Rey. Vamos a cantar entonces alabanzas a nuestro Dios a través de esta canción que se llama Todo lo que creó el Rey. Todo lo que creó el Rey, alce su voz y cante a Él, alabadle, aleluya. Tu majestuoso y fuerte sol, tu luna bella del Señor, alabadle. Alabadle, aleluya, aleluya.
Todo bendiga al Creador con humildad y adoración. Alabadle, aleluya, al Padre, al Hijo Redentor, al Santo Espíritu de Dios. Alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Ahora vamos a cantar los que su sangre redimió. Los que su sangre redimió. Vengan y gócense en su amor. Vengan y gócense en su amor. Alabadle, aleluya. Nuestro pecado Él venció. Pongan sus cargas en Él hoy. Alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Él con poder regresará, cielos y tierra cantarán. Alabadle, aleluya. Quienes caerán ante sus pies, todo lo que creó el Rey. Alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Una vez más, los que su sangre redimió. Los que su sangre redimió. Vengan y gócense en su amor. Alabadle, aleluya. Nuestro pecado Él ya venció. Pongan sus cargas en Él hoy. Alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Él con poder regresará. Él con poder regresará, cielos y tierra cantarán. Alábenle. Alabadle, aleluya. Quienes caerán ante sus pies, todo lo que creó el Rey. Alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. 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 Que todos los pueblos alaben a nuestro Dios. Hermanas, hermanos, bienvenidos, que el Señor esté con ustedes. A todos los que nos siguen a través del Facebook, que también el Señor derrame su bendición. Y hermanos, que Él siga transformando sus vidas, que Él siga cambiando sus corazones, que Él siga cambiando sus maneras de pensar, sus maneras de sentir, sus maneras de actuar. El poder de Dios no se ha acabado y su obra en nosotros continuará hasta que lleguemos
a la eternidad. Que Él siga transformando nuestras vidas para la gloria y la honra de Él. Desde Calvary en español, en Denver, Colorado, un abrazo a cada uno de ustedes y a los que están aquí presentes. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor se manifiesten cada vez más en sus vidas para la gloria de Él. Que Dios los bendiga. Amén. Hermanos, tenemos un Dios poderoso. Nada más escuché un amén. Hermanos, tenemos un Dios poderoso. Amén, gloria a Dios. Les invito entonces a que cantemos esta canción, Dios poderoso, creyendo verdaderamente que nuestro Dios es un Dios poderoso. ¿Quién sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son. ¿Quién sino el Señor? ¿Quién sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? Amén. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran
creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Sí, Señor, a ti cantamos esta mañana. Una vez más, Dios poderoso. Dios poderoso, te gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Dios poderoso. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Amén. Por siempre y siempre, oh Dios, tú gobiernas la creación. Cantamos de ti, de tus maravillas, Señor. Cantamos de tu poder. Cantamos de tu gloria. Cantamos de lo grande que eres tú, Señor. Mi Dios, llena nuestras vidas, llena nuestros corazones, Señor. Porque venimos de ti y fuimos creados por ti, para darte gloria a ti, Señor. Llena nuestros corazones en esta mañana y que podamos estar llenos de ti. No solo esta semana, sino siempre, mi Dios. Bendito y alabado seas tú, Señor Jesús. Amén. Hermanos, les invito a buscar en Salmo 73. Salmo 73. Y ahora, si usted es parte de los grupos de estudio de los miércoles que hacemos a través de Zoom, que hermanos, les exhortamos, y recordando que la palabra exhortar no tiene un significado negativo, sino más bien es una palabra, significa animar. Les animamos, les invitamos, les exhortamos a que como miembros de Calvary Familia, y de Calvary en español, perdón, Calvary Familia es la otra iglesia, como miembros de Calvary en español, se unan a los estudios de los miércoles. ¿Por qué? Porque ahí es donde estudiamos la palabra. No es suficiente con solo venir los domingos o con solo escuchar la predicación de los domingos. Es importante que como iglesia nos llenemos de la palabra y estudiemos la palabra del Señor juntos, que es lo que hacemos los miércoles a través de Zoom. Pero bueno, este salmo lo estudiamos hace unos miércoles atrás y es un salmo, no es de David, no es de Salomón, es un salmo de Asaf. Y en este salmo, Asaf está un poco frustrado al ver a los impíos como que tener victoria y al ver a los impíos ser bendecidos o tener mejores bendiciones que él mismo, que seguía al Dios verdadero, ¿no? Y en el versículo 23, vamos a leer Salmo 73, versículo 23, dice: sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha, le dice Asaf al Señor. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti
nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque he aquí los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Mas para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Hermanos, esto una vez también lo hablaba con Fabián Rafael. Y ciertamente la vida del cristiano es difícil. Ciertamente nuestra fe desfallece, ciertamente nos sentimos a veces cansados, abatidos, nos sentimos que no podemos más. Sin embargo, una cosa que cuando estaba hablando con Fabián hace mucho tiempo, él me dijo, ¿pero qué más vas a hacer? Lo mejor para ti, lo mejor para tu vida, lo mejor para tu alma es estar con Jesús. Y en este momento no hicimos mención de este salmo, para nada. Y luego hubo un domingo que cantamos esta canción, Tu Gloria, la hemos cantado varias veces. Y luego el miércoles siguiente el pastor trajo el estudio de este salmo a la reunión del Zoom los miércoles. Y fue tan bonito verlo en la escritura que decía, mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. En Dios ciertamente está nuestro bien. Fuera de Él no tenemos nada. Como dice el versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Amén, Señor, que este sea nuestro deseo verdaderamente, no solo hoy domingo, no solo porque estemos aquí en la iglesia, en el templo, que ese sea nuestro deseo diariamente. Ayúdanos, Señor, a desearte y a entender que tú eres nuestro bien. El fin último del hombre es el deleite de tu gloria, oh Señor. Solo en tu presencia y plenitud de gozo y satisface el corazón. Se compara al valor que hay en ti, tesoro sin igual. Conocerte y ser hallado en ti, Jesús, es en verdad felicidad. Corazón, tras tantas cosas, siempre pronto a divagar. En cisternas rotas busca el agua que solo en tu amor podrá encontrar. Tomas de la mano con paciencia y con bondad y vuelvo a ver que tú eres mi refugio y mi porción, oh Dios, y estar contigo es mi bien. Todo lo que va
hermoso corazón, tras tantas cosas siempre pronto a divagar. En cisternas rotas busca el agua que solo en tu amor podrá encontrar. Solo en ti estamos llenos, Señor. Tú me tomas de la mano con paciencia y con bondad y vuelvo a ver que tú eres mi refugio y mi porción, oh Dios, y estar contigo es mi bien. Todo lo que valore desvanece a tus pies, y el día que tu gloria con mis ojos pueda ver, diré: estoy en gozo de mi corazón, por siempre tuyo soy. Cuán grande eres tú, Señor, en ti completo estoy, el gozo de mi corazón, por siempre tuyo soy. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo. ¿A quién tengo yo en la tierra sino a ti? Fuera de ti nada deseo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo. ¿A quién tengo yo en la tierra sino a ti? Fuera de ti nada deseo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo. ¿A quién tengo yo en la tierra sino a ti? Fuera de ti nada deseo. Para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios, el Señor, he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Bendita sea tu palabra, Señor, y bendito seas tú, Jesús. Amén.
Bendito su nombre, bendito sea su nombre, bendito sea Él, a quien tenemos en los cielos, sino solamente al Señor. ¿Cuál es tu mayor tesoro? Padre, en este momento te pedimos que tú nos bendigas, que tú nos ayudes, que sigamos con un profundo deseo de sostener el ministerio, no solamente de esta iglesia, sino lo que esta iglesia también hace para sostener el ministerio de otras iglesias, especialmente fuera de los Estados Unidos y muy especialmente en Venezuela. Te pedimos, Señor, que tú pongas el deseo que evidentemente soy incapaz de poner en el corazón de los miembros de esta iglesia para diezmar, para ofrendar, para dar a ti incluso primicias, Señor de los cielos, para continuar, oh Dios, con todo el ministerio, con toda la obra de esta iglesia, siendo una iglesia especial, probablemente una de las pocas iglesias, creo que no la única, pero una de las poquísimas iglesias en el estado de Colorado, predicando y enseñando las doctrinas de la gracia, teniendo una sana doctrina, una sana adoración, una adoración apasionada basada en tu palabra. Señor, no permitas que caigamos, no permitas que nuestras puertas se cierren, no permitas, Padre, que el poder de las tinieblas nos haga caer de ninguna manera. Sosténnos y utiliza el grupo de miembros de la iglesia para sostener la iglesia. Porque nadie más sostendrá esta iglesia después de ti, los miembros de la iglesia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Así, mis hermanos, les invito a que nosotros sigamos adorando al Señor a través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Es una disciplina cristiana que no olvidamos y que no podemos descuidar en este día. No podemos descuidar jamás. Tenemos que mantener nuestra costumbre y mantenerlo como un tiempo también de adoración. Un tiempo de exaltación de su nombre, un tiempo de demostración de nuestra fe. Cuando estaba preparando las notas de este mensaje, no pude dejar de recordar un par de delgadas piernitas, de delgadas piernas, blanquitas. No sé por qué recuerdo eso. Recuerdo las piernas de mi madre, sus pantorrillas. No sé por qué recuerdo eso. Quizás estaba muy pequeño. Estaba en la cocina de nuestra muy humilde casita. Y recuerdo ver sus piernas por detrás, sus pantorrillas, bajo de su falda, de su vestido, cantando un antiguo coro que se llamaba Solo el poder de Dios. Ese coro dice que hay una prueba inequívoca de ese poder. Él me ha cambiado a mí. Él me ha cambiado a mí. Piense en eso.
El coro decía algo así como: solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. Y así seguía aquella canción. Es como si estuviera escuchando la voz de mi mamá todavía cantando esa canción desde nuestra humilde cocina. Casi nunca había alimento suficiente, pero había siempre un canto de mi mamá allí. Y yo me pregunto y le pregunto a usted, ¿realmente te ha cambiado el Señor? ¿Realmente te ha transformado el Señor? ¿Te ha cambiado el Señor? Abre tu Biblia al final de Hebreos. Sí. Se me olvidó grabar el mensaje. Sí. Y aprovecho este tiempo para pedirles a los que nos sigan a través del Facebook, que tenemos hoy problemas también con el Facebook, y se va y viene la transmisión, pero lo estamos grabando y puede ser que después tengamos grabado todo el servicio y entonces podremos disfrutar de todo esto. Y hay un grupo de personas que están muy pendientes de seguir estas predicaciones y eso es lo que recordé, porque quería que en este tiempo la introducción fuera especial para ese grupo de personas. Anda al final de Hebreos. Anda al final de Hebreos. No mires la carta de Hebreos. Solamente ve al final de Hebreos. Ve al final de Hebreos. Y luego del final de Hebreos, luego de ese amén de Hebreos, luego del punto y aparte, hay un nombre de la siguiente carta que viene después de Hebreos. Hay un nombre allí, es el nombre del libro que nos va a tomar los siguientes meses, las siguientes semanas, los siguientes domingos a estudiar, y su nombre es Santiago. Santiago. Y Santiago, te pregunto, ¿cuánto sabes de él? Te pregunto, ¿cuánto sabes de ese nombre? ¿Cuánto sabes de ese escritor bíblico? Pues él es un testimonio vivo del poder transformador de Jesucristo. Él es un testimonio en la Escritura, por eso digo vivo, en la Escritura, de cómo la cruz cambia a un pecador. Como cantaba mi mamá, solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. Mira lo que está al final de Hebreos, y lo que comienza allí, Él es una prueba del poder transformador de nuestro Dios. Santiago es el hombre cuyo corazón de piedra fue cambiado en unas rodillas de piedra. Por eso en el día de hoy quiero tratar de mostrarte cómo Dios transformó la vida de Santiago. El tema de hoy es Santiago, rodillas de camello. Santiago, rodillas de camello. Y lo primero que quiero mencionar es que su nombre al principio no fue Santiago. Y nosotros siempre hacemos una broma en la pronunciación, precisamente porque el nombre de Santiago fue Jacobo. Pero no fue Jacobo el apóstol,
Pues Jacobo, el hermano de Juan, fue asesinado por el malvado Herodes cuando atravesó un gran cuchillo sus vientres. Su vientre. No fue Santiago el apóstol, o no fue Jacobo el apóstol. Este Jacobo fue otro Jacobo. Ahora, ¿cómo llegó a cambiar su nombre? Ese nombre que tienes allí al comienzo de la epístola, Santiago, en el versículo 1 o en el capítulo 1:1 de Santiago, viene del latín Sanctus Jacobus. Sanctus Jacobus, que significa San Santiago o San Jacobo. Luego se fue cambiando Sanctus Jacobus, Sanctus Jacobus, Santiago, y llegó a ser lo que hoy conocemos en español como Santiago. Santiago, Santiago. Así fue la contracción de su nombre, y finalmente eso es lo que ves en la Biblia en español. Ahora, la transformación de su nombre para nosotros no parece que llama mucho la atención. Pero este Santiago fue un personaje muy interesante. En el punto número 2 de este sermón, quiero que veas el parentesco con el Señor. Santiago fue el medio hermano del Señor Jesucristo. Contrario a lo que ha enseñado la Iglesia Católica Romana, María tuvo más hijos. María tuvo otros hijos. Mateo capítulo 13, versículo 55, y también Marcos 6:3, dice así: ¿no es este el hijo del carpintero? Refiriéndose al Señor Jesús en Mateo 13:55. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo? ¿Lo ven allí el nombre? José, Simón y Judas. Ahora, lo interesante es que Marcos capítulo 6 versículo 3 también cita a Jacobo en primer lugar. Cuando se da un orden así y está repetido por los dos evangelistas, tanto Mateo como Marcos, nosotros debemos suponer que Jacobo debió ser el medio hermano mayor de Jesús. Es decir, Jesús fue el primogénito y luego José y María tuvieron otros hijos y Jacobo llegó a ser el primogénito de José y de María. El Señor Jesús fue el primogénito de María, pero sabemos por la narración bíblica que el Señor Jesús nació por la obra del Espíritu Santo. De tal manera que Jacobo entonces llega a ser solamente su medio hermano. Pero esto es algo muy interesante, pues el mismo Señor dijo: ninguno es profeta en su propia tierra, refiriéndose a su familia. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costó que la familia del Señor creciera en él? Pero el poder de Dios, solo el poder de Dios, solo el poder de Jesucristo puede cambiar tu ser. Hemos visto el nombre de Santiago, que realmente era Jacobo. Luego hemos visto el parentesco con el Señor, que era un medio hermano del Señor. Pero ahora en el punto número 3, su conversión al Señor. ¿Cómo Santiago se convierte al Señor? Pues les quiero decir que Santiago fue un incrédulo. Santiago, rodillas de camello, fue un incrédulo como tú y yo lo fuimos. Es interesante ver que aunque Santiago, ya sabes que fue un medio hermano del Señor, creció con el Señor. Es interesante ver que no solamente Jacobo, sino todos los demás hermanos o medio hermanos del Señor Jesucristo vieron y fueron testigos de la vida perfecta, de la vida sin pecado, de la vida sin manchas del Señor Jesús. Ellos no creyeron en él.
Juan capítulo 7 versículo 5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Sus hermanos fueron unos incrédulos, unos escépticos. Ellos no creyeron nunca en el Señor. Ahora, tan segura y fuerte era la incredulidad de sus hermanos que llegaron a pensar incluso que el Señor Jesucristo estaba loco. Llegaron a pensar que el Señor Jesucristo estaba fuera de sus cabales. Tan es así que Marcos capítulo 3 versículo 21 demuestra que ellos en una ocasión se reunieron, mamá y todos los hermanos, para llevarse al loco de donde estaba hablando. Porque pensaron que Jesús estaba fuera de sí. Marcos lo relata, cuando lo oyeron los suyos, vinieron ¿para qué? Para prenderle tal cual como se prende a un loco, a un desquiciado. Porque decían, ellos decían, Jacobo decía, está fuera de sí. Pero Jacobo fue transformado. Santiago fue cambiado totalmente. Sin duda hubo un evento que lo cambió todo. Santiago, corazón de piedra, fue cambiado en Santiago, rodillas de piedra. Algo pasó. Y ya, para cuando los creyentes se reunieron en Jerusalén, en Hechos capítulo 1, versículos 13 al 14, evidentemente después de la resurrección, pues Hechos narra los eventos después de la resurrección. En Hechos 1, 13 y 14, allí en Jerusalén, estaban reunidos no solamente los apóstoles, sino también los discípulos. Pero habían dentro de esos discípulos un grupo que llama la atención. Algo había pasado con este grupúsculo. Algo había pasado. Hechos capítulo 1 versículo 13 dice, cuando hubieron entrado en la ciudad, evidentemente Jerusalén, subieron al aposento alto donde estaban hospedados, Hechos 1, 13, Pedro, Juan, Jacobo y Andrés. Ahí estaba Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo. Jacobo no es el que estamos hablando, hijo de Alfeo, pues Jacobo el que estamos hablando fue hijo de José, no es este Jacobo. Simón el celote y Judas, hijo de otro Jacobo. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con quienes. Y con esas mujeres estaba María, la madre de Jesús, y ella estaba ¿con quién? Con sus hijos, con los hermanos o los medio hermanos del Señor Jesucristo. Y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vean ustedes el escenario. El Señor Jesucristo había resucitado. Los discípulos se reúnen en Jerusalén. Estaban allí nada más y nada menos que los apóstoles. Pero también estaban los incrédulos. Estaban los que no creyeron en Él. Estaban los escépticos. Estaban los que pensaron que Él estaba loco. Ahora estaban allí reunidos. Algo había pasado. Algo pasó en la vida de ellos. Ellos vieron algo que transformó sus vidas. Ellos vieron al Jesucristo resucitado. Ellos cambiaron porque vieron al Señor resucitado. Los que no creyeron, no sé si lo notaron en el versículo 14. Hubo algo. Ellos no creían al principio, pero en el versículo 14 dice que estaban entregados de continuo a la oración. Los incrédulos comenzaron a creer. Los que estaban sin fe comenzaron a tener fe en Él y estaban entregados a la oración, porque Cristo Jesús transforma las vidas.
Nos hace orar cuando no queremos orar. Nos cambia cuando no creemos. Él produce en nosotros la fe, pues la fe es un regalo del Señor. Ellos estaban allí, apóstoles, estaba María, la madre de Jesús, y estaban los hermanos de él, y estaba Jacobo allí. Mi pregunta para ti es, ¿qué pasó con esos hombres? ¿Qué pasó con esos cobardes que dejaron al Señor solo en la cruz? El único que se quedó fue Juan. ¿Qué pasó con esas mujeres que se mencionan allí? ¿Qué transformó a esos incrédulos? A esos hermanos o medio hermanos de Jesús, a esos familiares en fieles discípulos y entregados a la oración. ¿Qué transformó a Jacobo? Porque hoy estamos estudiando de Santiago, que se llamaba Jacobo. Pablo nos da una pista. Oh, Pablo nos da una pista. ¡Qué pista tan especial! Pablo nos da una pista del corazón de piedra que fue cambiado en rodillas de camello. Dice de un detalle que demuestra la gracia y la misericordia del Dios Todopoderoso. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 7. Pablo comienza su extraordinario argumento de la resurrección de Cristo. Primera de Corintios 15. Ese es el tema de Primera de Corintios 15. Es el tema del capítulo. Y Pablo comienza su argumento allí, demostrando que el Señor se había presentado a muchos que todavía estaban vivos. Incluso el Señor se presentó a más de 500 de una sola vez. Se presentó a varios. Se presentó a los apóstoles. Pero este hombre no era un apóstol. Este hombre no era ni siquiera un discípulo del Señor. Este hombre no había creído en él. Este era un pecador, escéptico, incrédulo. Pero la Biblia dice en 1 Corintios 15, 7 que el Señor Jesucristo después se apareció a Jacobo. Se apareció a Jacobo. ¿Por qué se apareció a Jacobo y no a otros? Yo no lo sé. Porque el Señor te ha mostrado su gracia a ti y no a tu vecino. Yo no lo sé. Porque Él te ha escogido a ti y no ha escogido a otro. Yo no lo sé. Y cuando estemos en el cielo lo sabremos. Se lo preguntarás a Él. ¿Por qué se le apareció a Jacobo? Yo no lo sé. Pero se le apareció. Y lo transformó, lo cambió. Sin duda, esa aparición especial que el Señor tuvo. Me imagino cómo fue la aparición cuando se le presentó y Jacobo lo vio. Cuando él lo miró a los ojos. Cuando Jacobo se dio cuenta que no había creído en él, que lo había tratado hasta de loco y ahora era el Señor de señores. El corazón de piedra se desmoronó. El corazón de Santiago se deshizo ante la presencia del Señor y eso lo transformó por completo. El evangelio cambia. La cruz transforma. La cruz transforma. Y aquel que no creía se convirtió al Señor. Y se estarán preguntando, ¿por qué? ¿Por qué? Rodillas de camello. La transformación fue total. O la oración es tan especial. La oración es tan maravillosa. ¿Cómo el Dios que ha creado el universo puede escucharme a mí que soy nada? ¿Cómo el Dios todopoderoso, el gran Jehová, el Shaddai, puede escuchar a un hombre que no lo merece? La oración es un milagro. Oras tú, hermano. Te ha transformado Él, hermana, para orar y orar y orar. El corazón de piedra de Jacobo fue cambiado y sus rodillas también. Egesipo, el historiador,
según cita la Nueva Biblia de la Reforma de R.C. Sproul, dice que Hegesipo menciona que a Santiago se le conoció como rodillas de camello también. Porque fue un hombre que oró tanto que sus rodillas, dicen los historiadores, se endurecieron y se llenaron de callos. Oraba tanto de rodillas a Dios. Oró tanto de rodillas a Jesucristo su Señor, que sus rodillas se volvieron como rodillas de camello. El corazón de piedra dejó de ser. El corazón endurecido dejó de ser. Y ahora prefería pasar tiempo de rodillas en la presencia del Señor. ¿Qué lo cambió? El poder de Dios. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿Te ha cambiado a ti el Señor? ¿Te ha cambiado a ti? Amén. John Owen, en su libro A Body of Divinity, describe el poder de Dios en la palabra en hebreo como, y ahí tienen la expresión en inglés, una fuerza conquistadora indetenible. Aunque la palabra en inglés es prevailing, se puede decir que una fuerza conquistadora indetenible, prevaleciente. Así es el poder de Dios. Él es el más poderoso. Él es el poderoso. Él es el Shaddai. Y eso es lo que significa el Shaddai, el todopoderoso. La fuerte incredulidad del corazón humano no puede detener el poder de Dios. La forma errada de pensar, Jacobo pensaba equivocadamente del Señor, pero eso no detuvo la gracia de Dios ni su poder. La maldad y el pecado no pueden detener la santidad poderosa de nuestro Dios. La rebeldía más grande del obstinado corazón no pueden detener el poder de Dios cuando decide cambiar la vida. Las fuerzas más feroces del infierno no son nada ante el poder glorioso de nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. John Owen también dice en la página siguiente: el poder de Dios es visto a través de la conversión del alma humana. El poder de Dios se evidencia en la conversión de las almas. Ese poder que hace que el ciego vea. Ese poder que hace que el incrédulo tenga fe. Ese poder que hace que el sordo escuche la voz del Espíritu Santo para caer de rodillas ante Él. Oh, el Dios Todopoderoso transforma la vida. Transformó la vida de Santiago. Ha transformado mi vida y la tuya también la puede transformar. La puede transformar. Ponte en sus manos. El evento que transformó la vida de Santiago fue la aparición poderosa del Cristo resucitado. Fue la aparición misericordiosa de Jesucristo. Después de su resurrección, lo que transformó y desmoronó el corazón de piedra fue mirar a Cristo cara a cara. Jesús se le apareció especialmente a él. Entonces el ciego ve, el sordo oye, el muerto resucita. Ese es el infinito poder de Jehová nuestro Dios. Ese es el infinito poder de la cruz.
Oh, la cruz, el evangelio de nuestro Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo que significa es que es una nueva creación. Es una nueva persona. Es un nuevo nivel de existencia. Es una nueva vida. Diga conmigo, nueva vida en Cristo. En Cristo, en Cristo Jesús, por su gracia. Y dice el versículo, estoy citando 2 de Corintios 5:17, pero el versículo 18 dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Es todo este cambio, toda esta transformación viene del poder de Yahweh. El poder de Yahweh que ha utilizado a Jesucristo para transformarme a mí, para transformar a Jacobo. Solo el poder de Dios puede cambiar tu vida. Solo el poder de Dios. Ese mismo poder con el que Jesucristo fue sacado de la tumba es el mismo poder que te ha transformado a ti y a mí. El mismo poder. Si tú vas a Efesios capítulo 1 versículo 19, vas a leer eso exactamente así. Efesios capítulo 1 versículo 19. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros? ¿Quiénes? Los que creemos. Miren cómo lo escribe aquí el apóstol Pablo. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros? La excelencia de su poder, la superabundante manifestación de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Bendito sea el Señor. El mismo poder que sacó al Señor Jesucristo de la tumba es el que me ha sacado a mí de la muerte de mis pecados. Alabado sea el Señor. Alabado sea nuestro precioso Salvador. Cruz, la cruz, símbolo de muerte, hoy día símbolo no solamente de vida, sino de una vida poderosa, de una vida abundante, de una vida eterna. Oh, el infinito poder de Yahweh. ¿Solamente para eso cambia? ¿Solamente para eso cambia? Solamente es, oh, ya no iré al infierno. Lo cual estuve predicando que no es solo el concepto de salvación la semana pasada. He hablado de su nombre. He hablado de su parentesco y me interesaba que conocieran que a veces los de nuestra casa son los más difíciles de ministrar. He hablado de su conversión al Señor. Pero quiero que observen ahora su vida, su carácter. Cuando vas de nuevo a Santiago capítulo 1 versículo 1, te encuentras allí con que él dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¡Qué cambio! ¡Qué transformación! La primera característica de Santiago no es su orgullo. Oh, yo soy el medio hermano del Señor Jesús. Oh, yo soy aquel a quien el Señor Jesús se le presentó especialmente. Oh, yo soy el pastor de la iglesia de Jerusalén. No. Oh Dios, no. ¿Cómo cambia el carácter? ¿Cómo cambia el carácter? ¿Cómo cambia la vida? ¿Cómo cambia el corazón? ¿Saben lo que yo soy? Dice Santiago, soy el siervo. Soy el siervo. ¿Saben que la palabra siervo aquí es una palabra intensa? Es la palabra en griego doulos. Y la palabra doulos significa ¿qué? Esclavo.
Así que siervo suena muy bonito. Oh, ¿y cómo te llamas tú? Oh, mi nombre es Fabián Perea, soy siervo del Señor. Y lo decimos así con eso, soy un siervo del Señor. Oh, él es un siervo del Señor. Eso no era antes. Soy un esclavo del Señor. Y eso es lo que está diciendo aquí Santiago. Un esclavo de alguien. Y un esclavo, les recuerdo lo que significa aquí, era un hombre sin derechos sobre sí mismo, pues sus derechos le pertenecían a su amo. Era un hombre completamente impotente, sin poder, pues el poder que él tenía era el poder de su amo. La autoridad que él podía tener no era otra que la autoridad de su dueño sobre él. Era un hombre sin palabra. Él no podía hablar a menos que su amo lo autorizara a hablar, pues la única cosa que él debía hacer era obedecer la voz de su amo. Era un hombre sin voluntad. Un esclavo no podía hacer lo que él quisiera, pues la voluntad de él era la voluntad de su amo. Era un hombre sin autonomía. Un esclavo no tenía autonomía, pues la autoridad absoluta era la que tenía su amo sobre él. Él era literalmente un esclavo que le pertenecía a un dueño. Y el Señor dice: soy esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. O cómo cambia la vida de uno. Oh, ya no somos libres. Somos esclavos de Jesucristo. Es una paradoja. Soy libre, pero no lo soy. Soy un esclavo, pero soy un esclavo libre. ¿Cómo se interpreta esta paradoja? Soy libre del pecado. Soy libre de Satanás. Soy libre de la muerte para servir como un esclavo a mi Señor y Dios. Por cierto, puedes ser un esclavo, pertenencia o propiedad de dos señores al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo puede ser que Santiago dice: soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo? Es interesante. No entro más en detalle, pero toda la Escritura nos enseña acerca de la deidad del Señor Jesucristo. Y la vida, el corazón de piedra que fue cambiado. Sí, su ministerio, su servicio en la iglesia. ¿Cómo sabes que el Señor te ha cambiado? Bueno, hay muchas maneras, pero una de las formas es cómo sirves al Señor en la iglesia. Cómo dedicas tu vida al Señor en la iglesia. El hombre cuyo corazón de piedra fue transformado en rodillas de piedra. Su corazón se ablandó, sus rodillas se endurecieron, y una de las cosas fue precisamente su corazón se ablandó para servir al Señor en la iglesia. Él fue un líder de la iglesia y tenía bastante autoridad. Gálatas capítulo 2 versículo 9 dice, aquí está escribiendo el apóstol Pablo y dice: y al reconocer, Gálatas 2:9, la gracia que se me había dado Jacobo. Evidentemente este no era el apóstol, porque ya había muerto en Hechos capítulo 12. Él había muerto muy recientemente. Entonces este Jacobo era precisamente el que llegó a ser pastor de la iglesia de Jerusalén, Santiago. Y al reconocer la gracia que se me había dado Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados, ¿qué? Eran líderes de la iglesia en Jerusalén.
aquel que no creía, tienes que recordar que su corazón era un corazón de piedra, se había convertido en un siervo del Señor. Y aunque él no fue un apóstol, de los 12 primeros llamados, se convirtió en uno de ellos, en una columna al lado de Pedro y de Juan, considerados como líderes, como columnas de la iglesia. Nos dieron a mí, al apóstol Pablo, y a quién, a uno de los compañeros, a Bernabé, su mano de compañerismo, su diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles. ¿Y ellos a quiénes? A los de la circuncisión, a los judíos. Se sabe que Jacobo tuvo una importante participación y finalmente fue escuchado en la reunión de Hechos capítulo 15, lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén. Las palabras de Jacobo, Santiago, fueron muy importantes. Santiago fue uno de los que dijo: no les vamos a imponer a los gentiles que hagan los ritos de los judíos. Y lo más probable, según los estudiosos de la Biblia, fue que él escribió la carta que llevaron Pablo y Bernabé. Escribió Santiago diciendo esto, donde él dice: lo único que les vamos a pedir es que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. Y hay otro detalle que en este momento no encuentro, pero he citado donde está la información. Hechos capítulo 15. Y vean esto. Me llama la atención Hechos capítulo 12, versículo 17. Hechos capítulo 12 habla de una extraordinaria liberación. Hechos capítulo 12 habla de la extraordinaria liberación del apóstol Pedro. Ustedes recuerdan, allí fue donde mataron al otro Jacobo. Y a Pedro lo metieron en la cárcel. Y Pedro estaba encadenado con grillos y con unos cepos, manos y piernas, a 2 guardias romanos. Estaba preso y lo más probable es que le estaban ya esperando el verdugo para matarlo. Y la iglesia decía que estaba haciendo constantemente oración por él. Y ustedes conocen el resto de la historia. Como así Frodo. ¿Frodo? ¿Quién tenía el manto de invisibilidad? Harry Potter, sorry. Entonces, como un manto de invisibilidad, no estaba sobre Harry Potter, pero sí estaba sobre el apóstol Pedro. Era el Espíritu Santo que lo había hecho invisible y lo liberó. Utilizó la escolta de unos ángeles. Y ustedes saben el resto de la historia. Pero en el versículo 17, qué interesante. Cuando finalmente Pedro entra, porque ustedes conocen la cómica historia de Eunice. Escuchó a Pedro afuera y no le abrió la puerta. Salió corriendo, lo dejó afuera. Y Pedro: mira, no puedo gritar, me van a perseguir. Y Eunice salió: Pedro, ¿qué pasa con Pedro? Está afuera. Yo me imagino que los hermanos y las hermanas: ¿y por qué no le abriste? ¿Cómo que está afuera? Pero se dieron cuenta, porque ya se los dije el número del versículo, el 17. El apóstol Pedro quiere asegurarse que el que tenía corazón de piedra supiera que había sido librado. Y haciéndole señal con la mano para que guardaran silencios, cálmense, cálmense, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y les dijo, informad de estas cosas ¿a quién? ¿Por qué? No lo sé. Pero yo tengo un presentimiento. Sabía que Santiago era un hombre de oración. Y sabía que Santiago era un gran pastor.
Seguramente había orado y había llorado, porque a veces se llora, se ora con lágrimas por la iglesia, se ora con lágrimas para que el Señor los liberte a ustedes de todos esos problemas que a veces solamente un pastor sabe que ustedes tienen. Y el apóstol Pedro dijo: quiero por favor asegurarme de que le van a decir estas cosas a Jacobo. Jacobo, Santiago, el que tenía un corazón de piedra, ha sido cambiado por el poder de Jesucristo. El de corazón de piedra se había convertido en un pastor para la iglesia, en un líder importante. Y a pesar de eso, su carácter siguió siendo tan humilde, tan sencillo. Eso sí, directo al hablar. Con Santiago había que obedecer. Era un pastor firme, era un hombre práctico. Él no andaba con cuentos. La vida cristiana no es un juego. La vida cristiana es necesaria obedecerla. La vida cristiana tiene que tener una cuerda, un sujetador en la lengua. No puedes decir lo que tú quieras, debes tener un freno en la lengua. La vida cristiana está llena de inconvenientes y de pruebas. La vida cristiana requiere que si tú tienes algo lo compartas con los pobres y los necesitados. La vida cristiana requiere de un pastor que vaya y ore por sus ovejas. ¿Se están dando cuenta que estoy mencionando todo lo que él dice en su carta? Necesitas conocer la historia. Necesitas conocer la historia del que escribió Santiago para poder entender todos los mensajes que tanto el pastor Rudy y yo vamos a enseñarles. Y Fabián también. Necesitas conocer quién la escribió. ¿Sabes por qué habla tan fuerte de las obras? Por lo que se critica a Santiago. Porque Santiago no quería ver cristianos de mentira, falsos. Él quería ver a hombres como él. Él era un ejemplo. Porque sus rodillas habían cambiado, porque su corazón había cambiado, porque se había vuelto un hombre obediente. Y él dijo: la fe sin obras es muerta. Entienden ahora quién es el que escribe. Hermano, pídele al Señor que te cambie. Su obra no ha terminado. Sigue queriendo que Él te transforme. Cada día debe ser mejor. E incluso cada día tu corazón debe ser más blando para Él. Cada día tu corazón debe glorificar más y más y más al Señor. Cada día tu corazón debe ser más blando para Cristo Jesús, y que otros puedan ver en ti la gloria de Jesucristo. La creación, decíamos la semana pasada, manifiesta la gloria de Dios, pero tú la reflejas. Tú eres un portador de su gloria. Oh, que cada vez ellos vean más a Cristo y menos de ti. Más a Cristo, menos de Fabián. Más a Cristo, menos del pastor. Más a Jesucristo, menos de mí. Y eso era lo que decía Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Pídele al Señor que te siga cambiando. Él cambia las vidas. Todavía no ha terminado contigo. Todavía no ha terminado contigo. Bendito sea el Señor. No te desanimes, pero sigue adelante. No te rindas, pero sigue adelante. Sigue adelante. Sigue adelante. El mundo es difícil. La vida cristiana es difícil, pero Él ha vencido al mundo y nos ayuda. Cambió hasta la muerte. Aquel cuyo corazón era de piedra, cambió hasta la muerte. Escipo, el historiador de la iglesia primitiva, y Josefo
también otro historiador de la iglesia primitiva muy renombrado. Ambos dan fe que el final de Santiago fue muy duro. El pastor de la iglesia de Jerusalén, aquel líder, fue cambiado hasta la muerte. Y en su muerte no se echó para atrás. Cuando fue transformado y puso su vida, puso su fe en la vida del Señor Jesucristo, murió por eso. Y entonces fue llevado hasta el parapeto del templo. Fue llevado hasta la baranda más alta del templo. Y de allí lo lanzaron al vacío. Santiago cayó, pero no negó al Señor, pero tampoco murió. Sobrevivió a la caída. Y Josefo dice que lo terminaron de matar a garrotazos. Tomaron un garrote y le empezaron a golpear el cuerpo. Pero no negó a su Señor. Él cambia. Y cuando Él transforma, lo hace verdaderamente. Aún hasta la muerte. Si a ti te toca sufrir la muerte, sé fiel. Nos espera la corona de vida. Y cuando lleguemos allá al cielo, lo veremos. Y más que a Santiago, veremos al Dios de Santiago, al amo de Santiago, al que cambió la vida de Santiago y cambió nuestras vidas también. Jesucristo es su nombre. Jesucristo es su nombre. Síguele pidiendo al Señor que cambie tu corazón y tu vida y tus rodillas también. Ora más de rodillas. Sé más obediente al Señor. Como Él lo dice, como Santiago dice, no seas oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra. Y si tienes falta de sabiduría, ¿qué debes hacer? Pedirla a Dios. Y así, pero los demás mensajes vendrán después. Vendrán después. Amén, Pastor Rudy. Amén, futuro Pastor Fabito. Fabián. Y debo terminar este mensaje invitándote a que te pongas en las manos del Señor y citando las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 1:6. Estoy convencido, estoy persuadido que aquel que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día. Oh, Él la completará hasta el día de Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Señor, qué tiempo tan especial para pasar a la cena del Señor, a tu cena. Volviendo a recordar que en la cruz está la transformación del ser humano. Volviendo a recordar que a través de la muerte, de un símbolo horrendo de la muerte, hay la transformación de nuestra vida. Porque allí se pagó y se satisfizo toda la justicia de Dios. Oh, mi Señor, hoy nos arrodillamos delante de ti. Nuestros corazones se arrodillan
para pedirte, cambia nuestras vidas. Oh Señor, esa canción que cantábamos al comienzo, oh Dios poderoso, dice, ¿quién pudo pensar? ¿Quién pudo mantener la idea, el plan para nuestras vidas, para el hombre cambiar? Tú lo hiciste, Señor. ¿Quién sino el Señor salvará al pecador con su gracia y amor? Sálvanos, sálvanos, oh Señor. Ya somos salvos, pero necesitamos de ti. Necesitamos seguir siendo salvados de nuestras desobediencias, de las durezas de nuestro corazón, del orgullo, de la vanagloria. Cambia nuestro carácter como cambiaste el de Santiago, y que hoy, cuando participemos de la cena, no sea tan solo una costumbre más, otra tradición, no importa, sino que sea una transformación verdadera. El recuerdo tuyo, el recuerdo de tu sacrificio, el recuerdo de tu encarnación, el recuerdo de tu entrega hasta la muerte y muerte de cruz, el recuerdo de haber dejado el cielo. Hermanos, si tú quieres recordar al Señor, tu Dios, tu Salvador, si has recibido a Cristo, si permites que Él te siga transformando, vamos a preparar nuestro corazón y tomar la cena. Voy a pedir a mi hermano Tony Díaz que él nos ayude a repartir el elemento, y vamos a meditar mientras escuchamos la música. Y pasa adelante, tomemos los elementos para participar de la cena del Señor. Señor limpiará al pecador con su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso. Pierdas la creación Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. el corazón, dedicando mi corazón. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Señor, hoy a través de esta hogaza de pan, reconocemos tu gloria. ¿Quién, como dice esta canción, quién sino tú ha insistido en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino tú? ¿Quién sino tú? Es verdad, hay muchas preguntas para las cuales no tenemos respuesta. Sin embargo, hoy no nos detenemos allí, sino queremos ir más allá. De ti canta la creación, Dios poderoso. Yo canto de esa gloria tuya. Yo canto de la excelencia tuya. Yo canto por la transformación de mi vida y de este testimonio bíblico y de todos, Señor, los que estamos aquí. Amados hermanos, por
la gloria del Señor y por la transformación que Él ha hecho, al haberse hecho carne, comamos en memoria del Señor. A través de esta copilla recordamos la sangre del Señor. Bendito sea el Dios Todopoderoso que diseñó un plan perfecto para salvar a pecadores nada poderosos. A través de derramar la sangre de su propio Hijo sobre la cruz. Él lo permitió, así se diseñó, así se cumplió. Bebamos todos en memoria de Él. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean sobre cada uno de ustedes, aquí y detrás de las cámaras. Amén.